Empezamos entonces. Vamos a hablar hoy día de los trastornos motores. Ahí tienen este joven que mira esta taza, quiere recoger la taza, planifica el movimiento, para eso interviene el área premotora. El área motora ordena el movimiento, va a ir bajando por toda la vía motora que ustedes ya conocen. A nivel de la actividad motora, van a participar también dentro de esto de lo que es la función motora. Vías sensitivas, ganglios basales y cerebelo van a corregir el movimiento, y de esta manera, una cosa tan sencilla, se tiene la participación de varias estructuras a nivel cortical, medular, sensitivo, cerebeloso, de núcleos basales. Entonces, este cuadro lo que queremos es que ustedes entiendan que no es sinónimo de fuerza muscular lo que tenemos que entender como función motora. A veces creemos motor, fuerza, no. Como pueden ver, participan una serie de estructuras para la realización de una actividad motora. Entonces, en lo que es la función motora tenemos la llamada primera neurona, que es la que va a ir desde la corteza hasta la médula, la segunda neurona motora periférica, los trastornos del movimiento que antes se llamaban extrapiramidales y los trastornos cerebelosos. Acá tienen el cuadro, nuevamente, que va a representar, fíjense, la vía motora, hay la decusación de las pirámides, y la segunda neurona es la que va a ir al músculo. Entonces, una alteración en la primera neurona, una alteración en la segunda neurona, un problema a nivel del cerebelo, va a traer una alteración en la función motora. Y nuevamente este mismo cuadro, esto será vascular, será inflamatorio, será una lesión que ocupe espacio, es un problema degenerativo, desmielinizante, autoinmune, carencial, tóxico, metabólico, genético, medicamentoso. Entonces, el origen de las alteraciones de cualquiera de estas etiologías, si quieren, va o puede traer un problema motor, y esta clínica que va a traer el paciente dependerá obviamente en dónde se ha sucedido o cómo ha sucedido el daño en estas estructuras del sistema nervioso y que va a traer un problema motor. Entonces, si vemos, por ejemplo, si el origen o el problema que está trayendo este fenómeno o esta falla en la función motora es vascular, uno debe pensar en el infarto, en la hemorragia o malformaciones. Si fuera infeccioso, hay que pensar si este problema es viral, bacteriano, micótico, parasitario. Si es una lesión que ocupe espacio, esto será un tumor, será un absceso, será un granuloma, será un quiste. Si este es un problema desmielinizante, será una esclerosis múltiple, será una neuritis óptica. Es un trastorno neurodegenerativo, pensar en Parkinson, corea de Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, demencia. Entonces, vamos a ver la primera neurona. Entonces, ¿qué caracteriza a la primera neurona? Y estas ya deben haberlas conocido en semiología 1. Entonces, se llama también la vía piramidal, y la alteración de esta vía de primera neurona va a traer características propias. Primera, el trastorno motor. Este déficit motor puede ser parcial o puede ser total. Hay hiperreflexia, clonus y la presencia de reflejos anormales, como son Hoffmann-Mavinsky. Ausencia de los reflejos cutáneo abdominales, cremasterianos y plantares, sin cinesias. Todas estas características van a reflejar la alteración del sistema o de la vía piramidal. Entonces, en el gráfico acá al lado,
tienen el homúnculo motor. La vía motora va formando la corona radiada, se juntan las fibras en la cápsula interna, tiene una distribución a nivel del brazo posterior de la cápsula interna y a nivel del tronco cerebral, empezando en el mesencéfalo, se produce la decusación de los pares craneales. Protuberancia, mesencéfalo el tercero y cuarto, protuberancia quinto, sexto, séptimo, más abajo el resto. Y luego recién decusa la vía piramidal, que va a ir a las extremidades superiores e inferiores contralaterales. Entonces, de acá no olviden, en la parte, si quieren tronco cerebral, para no estar con mesencéfalo, protuberancia y bulbo, tronco, a esta altura ya decusan las vías, los pares craneales, y debajo van a cruzar ya la vía que va a corresponder a la fuerza en los brazos y pierna contralateral. Entonces, observen acá corteza, la zona subcortical, cápsula interna, y antes de la decusación de los pares craneales. Entonces, cuando hay una alteración en la vía piramidal, vamos a tener un trastorno parcial o completo. Parcial se llama hemiparesia cuando es así, medio cuerpo. Cuadriparesia es cuando son las 4 extremidades. Paraparesia, las extremidades inferiores. Biodiparesia o biodiplejía cuando son la monoparesia y la monoplejía de una sola extremidad. Entonces, las hemiparesias o hemiplegias pueden ser de dos formas, directas o alternas. Las directas tienen una localización de daño cortical, subcortical, capsular o talámica. Las alternas tienen una localización mesencefálica, protuberancial, vulvar y espinal, o sea, acá. Las características de la lesión directa, o sea, la hemiparesia o hemiplegia directa, que puede ser cortical, subcortical, capsular o talámica, va a traer una afectación facio, braquio, crural del mismo lado. O sea, no del mismo lado de la lesión, ¿no? Sino es contralateral, pero del mismo lado la afección cara, brazo y pierna. O sea, del mismo lado, ipsilateral. Todito esto es una alteración del cuerpo izquierdo en este caso. La lesión está acá arriba, a la derecha. Ahora creo que me van a entender mejor. Si ustedes tienen la vía piramidal o primera neurona y la lesión se sucede acá, acá o acá, se van a afectar obviamente las fibras que van a corresponder en este caso al paciente en el lado izquierdo, igualito que en la que fue directa, pero con la pequeña diferencia que como las vías ya han decusado de los pares craneales, cuando la lesión es a nivel del tronco cerebral, van a encontrar la lesión facial de un lado y brazo y pierna del otro lado. No como acá, del mismo lado. Entonces, a esta lesión se llama alterna. Y es una lesión característica del tronco cerebral y van a encontrar eso porque ya cruzaron a esta altura los pares craneales. Entonces, cuando la lesión es directa, de acá para arriba. Y si es alterna, tronco cerebral. Punto. No se compliquen con más cosas porque van a ver, por ejemplo, los síndromes piramidales alternos. Acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 síndromes piramidales alternos. Cada uno con su localización, con los signos del mismo lado y los signos contralaterales. Entonces van a darse cuenta que hay diferencias muy sutiles entre uno y otro, pero todos estos van a representar
no otra cosa que una lesión a este nivel. Entonces, pedir, por ejemplo, a un colega que les diga cuál es el síndrome de Jackson, es muy probable que no se acuerde porque no tiene una utilidad práctica. Si tenemos un ACV en esa zona, el manejo del ACV va a ser el mismo. Sabemos que es en el tronco cerebral. Podemos revisar y lo que quieran, pero no tiene una utilidad práctica en lo que significa el enfrentar un paciente, porque que se aprendan todo esto va a ser bien difícil. Y les estoy seguro, si se aprenden esta noche, mañana, el lunes ya no se acuerdan. Entonces, solo piensen en una cosa sencilla. Si es alterno, o sea, cara de un lado, brazo y pierna del otro, a eso se llama alterno y eso es tronco. Cara, brazo y pierna del mismo lado, tálamo para arriba. Entonces, esto también es importante que se acuerden lo que les acabo de decir para que puedan obtener los datos que ustedes quieren para localizar la lesión, digamos en un caso como un cuadro vascular, como es el más frecuente, de compromiso de estos tipos de alteraciones de la vía motora. Entonces, esto lo vamos a apurarnos. Por ejemplo, tienen ahí la clínica de una lesión de primera neurona. La debilidad puede ser monoplegia o monoparesia, hemiplegia, para, bi o dic, o cuadriparesia o cuadriplegia. Primera neurona. Atrofia es ligera y tardía. Esta atrofia de la primera neurona es consecuencia de la falta de movilidad. Entonces es una atrofia por desuso. Y tiene una aparición tardía, no tan rápida como es la atrofia que se sucede en lesión de segunda neurona. El tono está aumentado, se puede llegar a la espasticidad. Hay hiperreflexia, Clonus, Babinski, Hoffman. Entonces, estas son las características clínicas de la lesión de la primera neurona. La segunda neurona, la distribución de la debilidad es distal y es simétrica. La atrofia es moderada, a veces severa, porque se afecta rápidamente. En 2 o 3 semanas ya se observa una atrofia. El tono está disminuido, el paciente tiene flacidez y los reflejos están abolidos o disminuidos. Y el trastorno sensitivo se agrega al cuadro porque por el mismo camino va la vía motor y sensitiva. Entonces también se describen alteraciones de la fuerza muscular porque hay un daño a nivel de la unión neuromuscular y esto se caracteriza por una distribución proximal y asimétrica. Hay afectación ocular, no hay atrofia, el tono está normal, los reflejos profundos están normales, pero hay una fluctuación diurna de la debilidad. Es el paciente que despierta bien y a medida que pasa el día, la fuerza se va perdiendo. Entonces ellos llegan a expresar una clínica definida a medida que las horas pasan. Generalmente a mediodía o más tarde andan ya con una afectación y en muchos casos, como esta afectación es de la movilidad ocular, el paciente va a empezar a presentar diplopía o tosis palpebral. Y hay alteraciones de la fuerza muscular por compromiso del músculo. Esta es proximal simétrica, hay ligera atrofia, el tono está normal, hay una disminución tardía de los reflejos y se asocia dolor muscular. Entonces, estas son las características clínicas de lo que vendría a ser las lesiones de una primera, segunda, la unión neuromuscular y el músculo que van a representar una manifestación de déficit motor. Entonces, debilidad muscular
puede ser, es decir, lo que vamos a ver ahora es en qué posibilidades de patologías deben pensar cuando tienen un paciente, en este caso con debilidad muscular generalizada o debilidad muscular localizada. Si es debilidad muscular generalizada, hay que pensar en la unión neuromuscular, en problemas miopáticos o en otro tipo de enfermedades. Si se afectó la unión neuromuscular, fíjense, botulismo, miastenia, intoxicación por órganos fosforados, picadura de garrapata y algunos medicamentos. Si esta debilidad es generalizada y secundaria a una miopatía, puede ser inflamatoria, puede ser metabólica. Y ni es miopatía ni es neuromuscular, pero es generalizada, pensar en Guillain-Barré, narcolepsia y las crisis de caídas o drop attacks. Ahí tienen una narcolepsia, ahí tienen una miastenia gravis. Caída del tercer par, ptosis palpebral. Fíjense, este ojo está metido hacia adentro porque es una parálisis del tercer par completa. Y pueden ver o suponer que, imagínense que esta es una foto de la mañana y en la tarde el paciente está así. Debilidad muscular ya hemos visto generalizada y ahora vemos la localizada. Esta debilidad muscular puede tomar una extremidad, medio cuerpo o territorio cefálico. Monoplegia, sin atrofia, secundario ACV, esclerosis múltiple, tumores, infecciones. Monoplegia con atrofia, si es miembro superior, lesión de plexo nervioso, siringomielias, esclerosis lateral amiotrofia o polimiositis. Miembro inferior puede ser aguda, subaguda o crónica. Ahora, cuando hay parálisis de músculos definidos en extremidades, pensar en lesión de plexos, raíces o de nervios periféricos. Y si ocupan el territorio cefálico, diabetes, vasculitis, Guillain-Barré, miastenia. Puede haber alteración bilateral de extremidades, debilidad muscular bilateral en extremidades. Si es proximal, puede ser aguda, en horas o días. ¿Quiénes traen esto? La miopatía alcohólica, la miastenia, el síndrome de Lambert-Eaton, porfiria, bloqueo neuromuscular por fármacos. Esta proximal puede ser subaguda crónica, que se da en semanas y meses. Polimiositis, dermatomiositis, las miopatías, trastornos endocrino-metabólicos, miopatías tóxicas, medicamentosas, crónicas en años, distrofias, miastenias, miopatía. Si esta debilidad bilateral es distal, puede ser de asta anterior o polineuropatías. Las polineuropatías son agudas, pueden ser desmielinizantes, axonales, acá está el Guillain-Barré, la axonal, la hipoglicemia, insuficiencia renal crónica o medicamentosa. Si es crónica, puede ser desmielinizante, puede ser axonal. Si es desmielinizante crónica, diabetes, hepatopatías, polineuropatías crónicas idiopáticas o hereditarias. Axonal, diabetes, insuficiencia renal. Es decir, fíjense, por eso es que a veces es tedioso y a veces es un problema tratar de hacer fisiopatología de la vía o de la fuerza muscular como nos los ponen en el sílabus, porque si ustedes observan este cuadro, solo este, no ni el anterior ni los otros, fíjense la cantidad de patologías que van a ir con trastorno motor. Y cada una, no podemos decir la fisiopatología, por ejemplo, de la porfiria, se parece a la fisiopatología de la miastenia, o de una distrofia muscular, o de una polineuropatía diabética. Cada una tiene como enfermedad una propia fisiopatología. Entonces, lo que entendemos que les va a ser de utilidad a ustedes es entender este problema motor que lo van a obtener ustedes en su historia clínica y en su examen físico, considerando las características
por ejemplo, en este caso de localización, ¿en qué deben pensar? Si es un paciente que tiene debilidad muscular bilateral en extremidades, debo evaluar en la historia clínica si el problema es proximal, es distal, o hay un problema de paraplegia, miembros inferiores. Entonces, localización. En la historia debe ver cuál es el patrón temporal que tiene este problema muscular. ¿Es agudo, es subagudo o es crónico de años? Si por la historia vemos que el problema es proximal, crónico, entonces debo pensar en estas cosas. Pero si es distal, o sea, involucra varios nervios, y este compromiso de varios nervios es agudo, pensar en esto y en esto. Si es crónico, pensar en esto, en esto, en esto y en esto. Entonces, cuando uno trata de enfrentar patología por patología, el concepto de la fisiopatología se complica porque tendría que hacer un resumen de cada una de estas entidades. Y en la parte práctica, ahora que ustedes van a llevar semiología 2 y van a enfrentar los problemas neurológicos como síndrome, es mejor que piensen de esta manera. Es decir, de acuerdo a mi historia clínica, ¿en qué debo pensar? Al tener esa forma de pensar para enfrentar al paciente, se les va a facilitar llegar a las presunciones diagnósticas, que podría ser cualquiera de ellas, y esto les va a llevar al plan de trabajo para definir ante qué etiología estamos. Segunda neurona, también llamada neurona periférica o vía final común. Entonces acá tienen las terminaciones nerviosas de la piel, el estímulo llega a la médula, músculo. Y esto vendría a ser el concepto básico de lo que vendría a ser lo que va a suceder en un reflejo. Acá tienen gráficos de las lesiones, de las raíces, en este caso tienen el plexo lumbar y la emergencia de la división de los nervios, etcétera, que van a ir a cada extremidad. Pero una de las cosas que no deben olvidar es que la vía que viene, la primera vía, va a modular el arco reflejo. En consecuencia, si es que hay lesión de primera neurona, como hemos visto, el arco reflejo se libera y hay hiperreflexia. Pero si hay una alteración en la vía del arco reflejo, lo que va a suceder es que el reflejo va a disminuir o se va a abolir. Entonces, ¿cuáles son las clínicas, las manifestaciones clínicas de un paciente con un trastorno motor con compromiso de segunda neurona? Nuevamente puede ser parcial o completo. Va a involucrar a uno o más músculos inervados por un solo nervio, una raíz o varios nervios. Hay atonía o hipotonía, el tono disminuye, la hipotrofia o atrofia asociado a hiporreflexia o arreflexia. Otras características clínicas que pueden encontrar son fasciculaciones, los trastornos vasomotores y trastornos de tipo principalmente, no olviden, sensitivos. Entonces, lesiones de las neuronas de los cuernos anteriores de la médula. Ahí están las lesiones radiculares, lesiones del nervio periférico. Todas son lesiones de segunda neurona. Lesiones de cuernos anteriores de la médula, está la polio, la esclerosis lateral amiotrófica, trauma, tumores y sigmoidales. Lesiones de raíz pueden ser alteraciones motoras o sensitivo-motoras, y ahí hay compresión extramedular de la raíz o de la raíz en este caso, y la causa más frecuente son las hernias del núcleo pulposo, los tumores. Las lesiones del nervio periférico pueden ser las mononeuropatías simples. Ahí está el síndrome del túnel del carpo, la hernia del núcleo pulposo, o el compromiso de varios nervios, las mononeuropatías múltiples, las polineuropatías y el síndrome de Guillain-Barré.
Esto de mononeuropatía múltiple, si es mono es uno, pero múltiple es varios. Entonces, se entiende por la afección de varios nervios, pero en un patrón temporal. Por ejemplo, es mononeuropatía porque se ha afectado, vamos a suponer, un par craneal ahora. Pero después, por la misma etiología, por la misma afección, se daña un nervio de miembro superior izquierdo. Se le llama múltiple por el compromiso de un nervio, por un nervio en un momento dado, por otro nervio en otro momento dado, pero que el origen del compromiso del nervio es la misma enfermedad. Por eso se le llama mononeuropatía múltiple, cuando es por la misma patología, no por distintas patologías. Lesiones del nervio craneano, ahí están las oftalmoplegias, la parálisis de Bell y la neuralgia del trigémino. Entonces acá ustedes tienen, por ejemplo, el núcleo pulposo. Acá el núcleo de la pulposo protruye y toca la raíz. Esta raíz tiene una distribución motora y sensitiva que la clínica debe ustedes hacerles ver. Y eso es lo que ustedes deben observar en el paciente cuando escuchan y examinan al paciente. Entonces, que me duela la espalda no es sinónimo de hernia. Deben buscar qué raíz es la que se ha afectado. Y si esta raíz, como ustedes pueden ver, tiene una distribución en las extremidades, entonces el dolor no va a ser un dolor en toda la pierna, ni cometan el error de que todo dolor lumbar van a hacerle una resonancia. ¿Por qué puede suceder esto? Lo que ven acá. Esta es una resonancia donde se ve un disco normal. Acá está el cuerpo, disco, pero este disco que está entre L4 y L5 está protruido. Y el que está en L5 y S1 está protruido. ¿Cuál van a tratar? Obviamente, el que manda a la clínica. Y el examen auxiliar para excluir problemas de raíz, doctores, no es la resonancia. La resonancia no hace diagnóstico. La resonancia es un examen prequirúrgico. Pero si me duele la espalda y encuentro esto y va a operarse, ¿cuál van a operar? La que la clínica mande, porque una hernia a este nivel tiene una clínica diferente a una clínica de este nivel. Y la electromiografía les va a decir qué raíz es la que está comprometida. De ahí para adelante, si se va a operar, que antes era muy frecuente, pero ahora contracciones están yendo bastante bien muchos pacientes, entonces hay que definir exactamente cuál de estas dos está trayendo la clínica del paciente. Entonces, observen qué tiene el paciente, examinen al paciente. Si necesitan exámenes auxiliares para hernia, electromiografía primero, resonancia magnética después. Si tiene que ver una concordancia entre la clínica, la electromiografía y el examen físico para decir, esta es la que se compromete. En consecuencia, tratemos esa. Y si necesita tratamiento quirúrgico, operen esta, no esta. Esta no tiene clínica, por ejemplo. Las lesiones del nervio mediano. El síndrome del túnel del carpo. Es un paciente, en este caso pueden ver la hora, 3:14, es la madrugada. Este es un dolor nocturno. Entonces acá el paciente refiere parestesias y disestesias, o sea, dolor nocturno, que se va a asociar a parestesias progresivas. Hay dificultad incluso para levantar el brazo y aparece una marcada atrofia tenar. Observen esta atrofia muscular. Y es un cuadro consecuencia del apretón que le da acá el ligamento del carpo y al nervio. Por eso la distribución de la clínica del paciente es la que está pintada acá y que corresponde al mediano. La lesión del nervio radial puede ser traumático,
Pero lo más frecuente es, por ejemplo, este señor se ha tomado sus tragos, se ha quedado dormido ahí, existe una apretón a este nivel. También se llama la lesión borrachito, y también en otros textos van a encontrar la lesión de la luna de miel, porque el marido se duerme con la cabeza de la mujer en el brazo y al día siguiente esa mano está colgando. Parálisis del séptimo par. En este caso, séptimo par, como somos tantos ya no podemos pedir que opinen. Observen que a esta niña se le ha pedido que cierre el ojo. Entonces el ojo derecho puede cerrar. Miren este surco nasogeniano completo y miren cómo este, que es el lado afectado, no puede cerrar el lado afectado. Está siendo jalado por el lado que funciona. Entonces ustedes le piden al paciente que cierre los ojos, no va a poder cerrar el ojo del lado afectado. Y la cara se va a ir hacia el lado sano. Entonces la gente narra que está afectado el lado derecho porque dice, mi cara derecha se ha ido a un lado. No es que se ha ido a un lado el lado derecho, simplemente que el lado derecho está jalando al lado enfermo. Igual acá, fíjense, el ángulo de la comisura labial del lado afectado está más baja. No puede cerrar completamente el ojo como lo hace acá. Observen acá, no hay surco nasogeniano, acá sí. Entonces esta es una parálisis facial periférica del lado izquierdo. Miren, este también es del lado derecho. Este lado está mejor. Y en este también es una parálisis facial o secuela de una parálisis facial. El nervio trigémino, que es el quinto par, tiene 3 ramas. Y estas ramas son sensitivas. Y tiene una rama motora que va al músculo masticador, al macetero. Entonces, aprovechando de esto, si la parálisis es del séptimo par, tiene sentido que le digamos al paciente que masque chicles. Entonces, si es parálisis del séptimo par y le empiezan a hacer mascar chicle, lo que están haciendo es hacer trabajar al músculo masticatorio que está inervado no por el séptimo, sino por el quinto. Entonces, mascar chicles no tiene sentido en la parálisis facial. La característica básica de los problemas del trigémino son las neuralgias del trigémino, y que bueno, vamos a desarrollar eso ya cuando estemos en quinto año en patología de este tipo, ya como enfermedad. Los trastornos del movimiento. Estos son los que antes se llamaban los problemas de tipo extrapiramidal. Entonces, primero, trastornos del movimiento. Son secundarios, fíjense, a una lesión en los ganglios basales. Segundo, en los hemisferios, en verde, sigamos el color de la flecha, donde están comprometidos cuerpo estriado, el caudamen, putamen, globo pálido. En rojo, alteraciones diencefálicas. Mesencéfalo, la sustancia negra. Entonces, todas estas son localizaciones que van a traer trastornos del movimiento. ¿Y cuáles son estos? Veamos. Entonces, una de las funciones de este sistema llamado extrapiramidal es el control del movimiento automático o de los que tienen relación con los movimientos emocionales o instintivos aprendidos, o de los movimientos de asociación que son involuntarios y complejos.
también tienen que ver con los movimientos voluntarios, y acá van a tener dos tipos, los hipercinéticos y donde están la corea, tetosis, mioclonía, tics, hay más como vamos a ver después, y la característica de los hipocinéticos, típicamente el ejemplo más típico, más frecuente es la enfermedad de Parkinson. Entonces, este sistema piramidal tiene el control de este tipo de movimientos que tienen estas características y que las patologías que producen o que se observan este tipo de alteraciones están acá. El tono también tiene que ver con este sistema extrapiramidal. Va a haber hipertonía, espasticidad, rigidez, hipotonía, bradicinesia con acinesia. Entonces, por ejemplo, que una enfermedad de Parkinson va a tener rigidez, va a tener también espasticidad, va a tener lentitud de movimiento, y también se va a encontrar accesorios de esta función, como son alteraciones de tipo vegetativo, como son cialorrea, sudoración o fenómenos vasoactivos. Trastornos del movimiento. Hipocinéticos. Ahí está la enfermedad de Parkinson, el parkinsonismo secundario, generalmente a medicamentos, y el llamado Parkinson Plus. Lo han puesto como Parkinson Plus a todo lo que tiene un síndrome parkinsoniano, pero asociado a algo más, generalmente compromiso de vías largas. Entonces acá hay más o menos 32 cuadros que han sido descritos, y como tienen un componente hipocinético que se parece al Parkinson, pero además tiene asociado otro compromiso de vías largas principalmente, le han puesto el nombre de Parkinson Plus. Pero nos interesa que ustedes entiendan que un trastorno hipocinético que deben conocer es la enfermedad de Parkinson. Y de característica hipercinética, ahí está la corea, la tetosis, el balismo, la caticia, distonías, los temblores, los TIG, el espasmo hemifacial y las mioclonías. Todos estos son trastornos del movimiento caracterizados por hipercinesia, y estos, principalmente este, es un trastorno del movimiento de tipo hipocinético. Preguntas, doctores. O mejor sigamos con vasculares para acabar. ¿Ven algo? Hablen, despierten. No, doctor, no vemos nada. Ahora, No, doctor. ahora, Doctor, se ve una pantalla blanca.
Digan que sí ven algo. Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Ya me iba a dar una migraña. Listo. Enfermedad cerebrovascular. Un poquito de historia, fíjense desde qué año se describe y cómo definía Hipócrates al ACV. Inicios repentinos, es un cuadro brusco de parálisis. Esta es un poco de cómo vamos en cuanto a la epidemiología. Es la tercera causa mundial de discapacidad. Es la segunda causa de muerte. ¿Y por qué queremos poner al Hospital Nacional en esto? Porque esta es una enfermedad, de hecho este fin de mes se celebra el Día del Stroke, y deben tener un conocimiento sobre cómo enfrentar un problema que antes era, ya pues le dio no había mucho que hacer, pero ahora sí hay mucho que hacer por un paciente con ACV y ustedes como alumnos, como hijos, deben entender qué hacer cuando hay un problema vascular. Entonces, el Nacional actualmente, el ACV es la primera causa no infecciosa de hospitalización, tercera causa de muerte y la primera causa de invalidez. Acá tienen algunos diagnósticos y fíjense la cantidad de pacientes hospitalizados por ACV versus el resto de patologías. Entonces, ¿por qué insistimos en esta clase tan tempranamente hablar de ACV con ustedes? Porque el Hospital Nacional ya hace varios años es el único que puede ofrecer lo que ahora es el tratamiento de trombolisis. Sin embargo, estamos tratando de, si Dios quiere, este año que viene ya la unidad de vasculares para que podamos tener un manejo multidisciplinario, o sea, superar todo lo que está en rojo en relación a lo que es el problema de la enfermedad cerebrovascular. Fíjense si no se hace lo correcto, 60% tienen secuelas discapacitantes. Ni la mitad acude a la consulta médica al mes. Una mortalidad, fíjense, 21%. No se hace la correcta seguimiento de esto, 25% va a terminar con demencia vascular, 11% están deprimidos y el 40% necesita un gasto adicional de la familia por no, diré, pues empezar a hacer lo correcto desde la forma más temprana del ACV. Entonces, esto es cierto, hemos convertido al ACV en una enfermedad desatendida y olvidada. Y realmente fastidia la manera como las autoridades pueden llegar a ver un problema que en otros sitios están buscando tener. Es más, en Estados Unidos ya tienen ambulancias con tomógrafo para hacer el tomógrafo mientras el paciente es trasladado, porque el tiempo es oro para el cerebro, y acá estamos pidiendo exámenes de orina y la interconsulta al neurólogo al día siguiente. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad. Y eso es importante que ustedes, como médicos jóvenes, piensen de una manera diferente en lo que significa el ataque cerebrovascular. Entonces, acá hay 5 cosas que ya les anticipo, deben tenerla en la memoria. Es más, ya les aviso que esta es pregunta de examen. Así es que esto deben metérselo a la cabeza. Debilidad o adormecimiento en un lado del cuerpo. O dificultad en la visión en uno o ambos ojos. Dificultad para hablar o entender. Cefalea más intenso que lo habitual. Vértigo o inestabilidad. Estas manifestaciones presentadas, obviamente, el cuadro brusco, ustedes están en la obligación, doctores, en pensar en un ACV. Y si eso ustedes miran que se está presentando,
lleven a ese paciente inmediatamente al Hospital Nacional, no a otro sitio. No tienen una conducta de trombolisis en otros sitios. Y el tiempo es importante porque este tratamiento debe darse máximo a las 4 horas y media de haber empezado el problema de lo que es un ACV. Entonces, por favor, no lo olviden. Esto es pregunta de examen, porque quiero que se quede en su cerebro qué tienen que hacer si tienen un paciente que está empezando esto. Entonces, ¿qué cosa es una enfermedad cerebrovascular? Como su nombre lo dice, es una disfunción cerebral, pero de origen vascular. Tiene un cuadro o inicio agudo. Esta disfunción puede ser anterior o puede ser posterior. Anterior es el llamado carotidio, la circulación de las carótidas, y el posterior es el sistema vértebrovascular. Este cuadro, que tiene un inicio agudo, puede llevar una evolución estacionaria después de haberse presentado el cuadro, puede ser una regresión parcial o completa, o puede tener un curso progresivo. Acá tienen ustedes la cerebral media. Entonces, este es el hemisferio izquierdo. Este es el sistema vértebrovascular, no olviden. Las arterias vertebrales se juntan, dan lugar a la arteria basilar, se separan. Esas son las arterias comunicantes posteriores que se van a juntar con las ramas de la carótida, perdón, de la cerebral media, y van a dar lugar al polígono de Willis. Acá tienen la comunicante anterior, acá están las posteriores. Este sistema vértebrovascular va a irrigar tronco, cerebelo, y se va a ir hasta la parte media, inclusive posterior del cerebro. Esta es la cara anterior, acá están las cerebrales anteriores, la comunicante anterior, y esta va a llegar hasta la parte superior, hasta acá arriba, donde está el homúnculo motor de las piernas. Esta es la distribución de cada uno de los territorios que le corresponden a cada tipo de arteria. Y vamos al ACV. Este ACV tiene dos formas. ¿Es un isquémico o es un ACV hemorrágico? El ACV isquémico, tienes el ataque isquémico transitorio, tienes el déficit isquémico reversible, el infarto con déficit motor o el infarto progresivo. Y el hemorragio, tienes la hemorragia intracerebral, la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia con compromiso intraventricular. Estos conceptos van a ir y han ido variando. Y por ejemplo, acá tienen lo que era el que se llama el ataque isquémico transitorio. Este trastorno isquémico transitorio es un episodio focal, inicio brusco, con signos y síntomas de breve duración y recuperación completa en menos de 24 horas. Este era el concepto y es un concepto que hasta ahora rige, pero que deben ustedes desecharlo porque la recuperación debe ser antes de la hora. ¿Por qué? Porque se imaginen ustedes que viene un paciente que tiene 3 horas de déficit y yo tengo el concepto de que este paciente tiene un ataque isquémico transitorio y el trastorno isquémico transitorio va a recuperar hasta 24 horas. No puedo esperar 24 horas para decir que es una isquemia transitoria, porque tengo que hacer trombolisis a este paciente. Entonces, estadísticamente la recuperación del paciente con una AIT es antes de la hora. Entonces, si este paciente ya pasó la hora, y es el tiempo que usualmente llegan al hospital, 1 hora, 2 horas, este paciente ya no tiene una isquemia transitoria, ya es un ACV y hay que manejarlo como un ACV. No esperar como antes, 24 horas. Pasaban las 24 horas y decías, este no es una IT, ya es un infarto. Ya no había nada que hacer y el paciente ya es el territorio afectado por el problema vascular, simplemente fue. Ya no hay nada que hacer, excepto rehabilitación. Entonces,
¿Quiénes son fisiopatológicamente los causantes de esta enfermedad cerebrovascular? Los fenómenos trombóticos, los fenómenos embólicos, y estos embólicos pueden tener un origen arterial, un origen cardíaco o un origen pulmonar. Hemodinámicamente también es otra causa fisiopatológica que va a explicar el infarto cerebral. Entonces acá ustedes deben pensar que se produce en un territorio arterial en que su segmento proximal presenta una oclusión o estenosis grave. Si el segmento proximal de esta arteria ya tiene un problema circulatorio, la parte distal que debe irrigar esta arteria va a sufrir un déficit de aporte de oxígeno y va a llevar a una ACV de tipo isquémico. Entonces, ¿qué problemas asociados van a encontrar en esto, ¿no? Como digo, perfusión sanguínea proximal, va a fallar la parte distal, hipotensión arterial y el fenómeno del robo. ¿Y por qué es hipotensión arterial? Porque este fenómeno, por ejemplo, se observa como origen de la ACV, pero muchas de las cosas que deben entender y que lo vemos constantemente es el paciente que va a llegar a la emergencia con la presión alta. Con un problema, imagínense una monoparesia braquial derecha y con una discreta dificultad para expresarse. Le toman la presión y está con 150, con 100, e inmediatamente le ponen una tableta sublingual para bajar la presión, le ponen su diurético y a la media hora el paciente está con presión normal, pero ya no tiene una monoparesia braquial, ahora tiene una hemiplegia derecha y está fásico. Entonces, recuerden que cuando se sucede un fenómeno de tipo isquémico, el cerebro sube la presión para que le llegue oxígeno al terreno que se está infartando. Y si nosotros le bajamos la presión, todo lo que hizo ese cerebro para salvar a su mismo cerebro, nosotros lo tiramos a la basura, generamos hipotensión y eso nos va a llevar evidentemente a la isquemia. Estas son la relación de etiologías de causa inusual o inhabitual de enfermedad cerebrovascular. Las causas más frecuentes asociadas obviamente está pues la hipertensión, la diabetes, todo lo que significa los trastornos lipídicos, donde está el colesterol, triglicéridos, etc. Y las cardiopatías, arritmias, taquicardias, etc. Pero hay enfermedades que ustedes hacen el estudio y no tienen paciente ni diabetes, ni hipertensión, ni problemas cardiológicos, y hay que empezar a estudiar cada uno de estos. Y dentro de ellas también van a ver, por ejemplo, apareció la migraña. La migraña es la causa de ACV más frecuente en mujeres menores de 30 años que no tienen ningún factor cardiológico o hipertensivo que se explique, o cardiológico, arritmias, etcétera, que explique una ACV. Tan totalmente sanos son migrañas y estos dolores de cabeza pueden producir infarto, y la fisiopatología es el vasoespasmo en la migraña que genera ACV. Entonces, el infarto en la carótida interna va a presentar un trastorno motor, va a presentar un trastorno sensitivo, va a presentar trastornos visuales, va a presentar desviación oculocefálica, va a presentar trastornos del lenguaje que hemos visto como las afasias, etc. El infarto de la cerebral media, acá es importante recordar estas, las arterias lenticuloestriadas, y fíjense quién está ahí al ladito, la cápsula interna. Toda la vía motora por la corona radiada va a juntar sus fibras en la cápsula interna. Entonces, las ramas lenticuloestriadas de la arteria cerebral media van a generar generalmente problemas de tipo hemorrágico a este nivel o infartos a este nivel. Entonces, van a tener pacientes que tienen una alteración motora por un infarto pequeño o una hemorragia pequeña, pero van a tener un compromiso motor hemipléjico bastante importante, con compromiso mínimo o sin compromiso de la función cortical. Acá solo se afectó esta zona. Y estas son ramas entonces de la cerebral media.
Entonces, ponemos esta tomografía para que vean. Este es un caso de un paciente que tenía una hemiplegia derecha y afasia. Y la afasia, dentro de los trastornos del lenguaje, el paciente hablaba parafasias, o sea, decía una cosa por otra, le preguntaban su nombre y hablaba o respondía con frases que no eran coherentes a la pregunta. Entonces este paciente fue derivado a psiquiatría porque no se evidenciaba nada en la tomografía. Y el psiquiatra, cuando lo evalúa, dice evidentemente esto no es psiquiátrico, y el psiquiatra se lo consulta al neurólogo. Y acá, cuando llega a neurología, inmediatamente se pide una nueva tomografía porque era un paciente afásico, no era un paciente psiquiátrico, y se observa semejante infarto, toda la cerebral media infartada. Y ya con presencia de estas cosas blancas que van viendo, estas hiperdensidades, ya es compromiso de hemorragia. Entonces, este era un infarto con conversión hemorrágica, con desplazamiento de la línea media, con colapso del sistema ventricular. Acá están los ventrículos, acá ya ni se ve, miren la línea media, que se observa que el cerebro está desplazado a la derecha. Pero si ya miran ustedes la primera tomografía, ya se observaba que había un infarto en camino. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver las circunvoluciones en el lado no afectado, los surcos si quieren, acá ya no se observa. Y con ojitos ya pueden ver que ya se estaba produciendo una imagen que podía explicar perfectamente que este paciente no era psiquiátrico, sino era un paciente con un ACV de la cerebral media. Cerebral anterior, hay debilidad en la pierna contralateral, desviación oculocefálica, hay incontinencia urinaria, signos de liberación frontal, apatía y alteraciones conductuales, o sea, compromiso de los lóbulos frontales. Y acá tienen nuevamente la distribución del sistema vértebro-basilar. Parálisis ipsilateral del par craneal con déficit motor. IO sensitivo contralateral, o sea, alterna. Alteración de los movimientos conjugados de los ojos. Síndrome cerebeloso y alteración aislada del campo visual, o sea, hemianopsias. ¿Por qué? Porque irrigan la parte posterior del cerebro, o sea, las zonas 17 y 18, si quieren, de la función visual, y ahí es donde el paciente va a tener un problema hemianóptico. ¿Y por qué, siendo fisiopato, vamos a ver manejo? Porque esto es lo que no deben hacer. No bajar bruscamente la presión arterial, y si está en estos valores o menos que esto, no la bajen, no la toquen. Pregunten primero cuál es la presión que normalmente maneja el paciente. Si encuentran presiones que están por encima de esas, pueden bajar, pero lentamente. Este paciente llega a la emergencia y lo primero que le ponen, ¿qué es? Su dextrosa. No usar dextrosa. ¿Y qué hacen si ustedes ya han ido a la emergencia de los hospitales? Por razones que toda la vida ha sido una pelea con el personal, principalmente con la enfermería. Ese paciente viejito que tiene su ACV, lo calatean, lo dejan sin calzoncillos inclusive, y no estoy exagerando, ustedes lo han visto, con una batita blanca, y el paciente, como no se mueve, ¿qué va a hacer? Inmediatamente un proceso respiratorio. Y es penoso ver un viejo calato con una bata totalmente, ni siquiera está amarrada, y al lado me encuentran un paciente también de emergencia, joven, que está con su polito, su piamita, sus babuchitas, y a él no le quitan nada. Ya el paciente con ACV lo dejan en esto. Y esto era lo que antes terminaba la clase del ACV con esto. O sea, ¿qué no hacer? Entonces, esto explicaba, doctores, por qué los pacientes que no iban al hospital iban mejor que los que iban al hospital. Porque cuando iban al hospital le bajaban la presión, le ponían dextrosa y se infectaba. Facilito, 2 o 3 días, neumonía. Y la neumonía
más esto, incrementaba la mortalidad. Entonces, lamentablemente, no había más que enseñarle al alumno qué es lo que no debe hacer para empeorar la recuperación del paciente hasta que aparece lo que es trombolisis. Y eso es lo que ustedes tienen que entender que hacemos en el Hospital Nacional y que los resultados, y ya ahí la gente de emergencia, que incluso no son neurólogos, manejan muy bien el manejo, el problema o el tratamiento de un paciente con ACV isquémico. Entonces, si ustedes ven acá todo Arequipa con los sitios que tiene, sus hospitales, y ahí está el Nacional, deben entender que el paciente arequipeño que le da un ACV tiene mejor pronóstico que un paciente que le da un ACV en Lima, por ejemplo. ¿Cuánto demora un paciente venir desde Characato hasta el Hospital Nacional en hora punta? 1 hora. Y que si fuera a las 2 de la mañana va a llegar en 15 minutos. Pero si fuera, por ejemplo, un paciente que vive en Lima, en el Callao, para que llegue al Rebagliati o llegue al Instituto de Enfermedades Neurológicas en hora punta va a demorar 4 horas, 3 horas. Entonces, esta es una particularidad de acuerdo a lo que significa la realidad en Arequipa, que los pacientes con ACV que son llevados al Nacional tienen mejor pronóstico que un paciente que le da un ACV en Lima, por ejemplo. El Hospital Nacional ha hecho trombolisis cuando empieza este problema o este tipo de tratamiento hace unos 10 años acá en Arequipa. Teníamos más trombolisis que todos los hospitales de Lima juntos, ministerio, seguro, policiales, clínicas, todo. De hecho, gracias a eso, los congresos nacionales de neurología y el internacional de vasculares se hicieron en el Hospital Nacional. Con todos los sitios que tenemos ahí. Y no olviden de esto, doctor, el cerebro es tiempo. Preguntas. ¿Nadie va a preguntar? Bueno, entonces, suerte y vamos a... No olviden, esta es una pregunta de regalo, pero por favor aprendan eso. ¿De acuerdo? Doctor, disculpe. Buenas noches. Buenas noches. Sí, le escucho. Sí, doctor, esto es sobre neuroplasticidad neuronal. Bueno, ¿qué nos puede hablar sobre neuroplasticidad, doctor? Este término empieza a usarse el año 1932. Es un médico suizo que su padre le da un ACV, pero hace un ACV posterior. El paciente estaba cuadripléjico. Y él a su manera, miren qué año no existía medicina física, a su manera le hace la rehabilitación a su padre. Y el padre muere 5 años después tratando de escalar un cerro. Le hacen una autopsia a este paciente y este paciente tenía muestras en el cerebro, en el tronco, de que había tenido un proceso vascular. Describen que fue de tipo hemorrágico todavía, y ahí es el que acuña el término de plasticidad cerebral. El cerebro es plástico. Es decir, tú le das al cerebro y te va a responder con lo que haces. Por eso, antes yo les cuento de los tiempos cuando yo era estudiante. El paciente hacía un ACV, permanecía casi un mes en el hospital y la rehabilitación empezaba cuando el paciente
era dado de alta. Ahora no, la rehabilitación, porque el cerebro es tiempo, el cerebro es plástico, hay que aprovechar eso que le llaman plasticidad para empezar a generar una recuperación funcional del cerebro. Entonces, ese concepto se mantiene desde ese tiempo, se sigue haciendo la evaluación por rehabilitación cuanto antes, y miren, la rehabilitación no es solo motora. Cuando hemos visto síndromes corticales, se han visto la cantidad de funciones que tiene el cerebro y la manera como tienen que enfrentar. Entonces, empezar una rehabilitación aprovechando esto de la plasticidad cerebral es obligado en todo paciente con ACV. ¿Algo más? Bueno, doctores, ha sido un gusto. Cuídense y usen esto que hemos hecho para aplicarlo en las prácticas también de semiología. Busquen la manera como obtener los datos para juntar con el examen físico y plantear una presunción. Todo en la medicina ha cambiado excepto el cuadro clínico. La fisiopatología de hace 20 años no es la que ahora entendemos. El tratamiento, los exámenes auxiliares también han cambiado y siguen y seguirán cambiando, pero el cuadro clínico, doctores, será siempre el mismo. De tal manera que si ustedes tienen en su cerebro guardado, archivado cuadros clínicos, les va a ser más fácil a ustedes enfrentar a un paciente cuando tenga que asistir a la consulta con ustedes. Muy bien. Hasta el 5º año. Adiós, doctores. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.